Buenas amigos, bienvenidos a Aprendiendo en lo Profundo. En esta oportunidad vamos con el capítulo 7 de nuestra serie llamada Teoría estocástica de portafolios, ¿sí? Donde seguimos la bibliografía recomendada de Stochastic Portfolio Theory and its Applications to Equity Management de la autora Lisa Bonet. Bien. Este capítulo va a ser un capítulo un poco matemático, un poco, digamos, pesado en ese sentido, porque nada, vamos a ver un par de lemas y un par de proposiciones matemáticas que son útiles para el capítulo que viene y para los capítulos que vienen a futuro. No creo que sea un capítulo largo, pero sí es un capítulo pesado matemáticamente. Obviamente las demostraciones no están hechas acá, no las vamos a hacer, están hechas en el libro, son bastante, no son complejas, pero bueno, hay que sentarse y dedicarle un par de horitas a entenderlas. Pero bueno, em, bueno, arrancamos entonces. Vamos a hablar de tasa de crecimiento excedente o lo que era el excess growth rate. Bien. El excess growth rate es clave para la construcción de crecimiento de portafolios, ¿sí? En esta sección, o en esta slide, vamos a introducir una propiedad central del proceso excess growth rate que se llama la invariancia respecto al numeraire. ¿Sí? El numeraire básicamente quiere decir que depende, digamos, es invariante ante la elección de qué tipo de moneda o qué tipo de activo estamos usando. Entonces, el exceso de crecimiento de un portafolio no depende de la unidad de cuenta elegida. Entonces, esto tiene sentido, digamos, no va a depender, el crecimiento de nuestro portafolio no va a depender si tenemos dólares, pesos, etcétera, ¿sí? Todo esto otorga robustez al análisis que estemos haciendo en nuestra teoría, ¿no? Entonces, el lema que presento acá, que se llama el lema 2.4.5 del libro, formaliza esta idea mostrando que para cualquier portafolio, para cualquiera dos portafolios pi y eta, ¿sí? La expresión del exceso de crecimiento o el excess growth rate de pi se mantiene invariante bajo cualquier cambio de numeraire, ¿sí? Numeraire. Entonces, este resultado, si bien no nos dice mucho sobre la intuición de la teoría, o no nos dice cosas importantes, digamos, conceptuales de la teoría, nos permite simplificar un montón los cálculos y trabajar con el portafolio de mercado como un numeraire, ¿sí? Lo cual lo vamos a desarrollar más adelante en el capítulo y torna un poco más simples los cálculos que tengamos que hacer en esta teoría, ¿sí? Así que sigamos. Bien, entonces, ahora veremos otro lema, ¿sí? Que es el lema 2.4.7. No puse estos nombres en el slide por una cuestión para no llenarlo con tanto texto, pero pueden ir mirándolos en el libro en simultáneo, ¿sí? Mientras van mirando el video. Bien, entonces el lema 2.4.7 ofrece una forma intuitiva de interpretar el exceso de crecimiento de un portafolio, ¿sí? En lugar de depender de covarianzas complicadas, que son estos pi y estos tau y pi, ¿sí? Puede verse simplemente como una media ponderada de las varianzas de cada activo respecto al portafolio. Entonces, así es como se calcula el excess growth rate según este lema, ¿sí? Obviamente la demostración está hecha, donde acá el tau y pi, ¿sí? Es la varianza. ¿Sí? Recordemos que
la matriz de covarianza es cuando tienen dos diferentes índices. Bueno, cuando tenemos el mismo índice repetido, este tau i indica de la matriz tau el elemento i, el elemento de la fila i, columna i, es decir, estamos en la diagonal. ¿Sí? Y cuando estamos en la diagonal de la matriz de covarianza, es la varianza. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo vuelvo a repetir, en lugar de entender el excess growth rate como una cuenta con varianzas complicadas, puede verse simplemente como la media ponderada de las varianzas de cada activo respecto al portafolio. Recordemos que los PI son son los activos dentro del portafolio PI. ¿Sí? Bien, los pesos de esta media son las proporciones invertidas en cada activo. Recordemos eso también. De este modo, el exceso de crecimiento refleja directamente los beneficios de la diversificación. Incluso cuando cada acción individual presenta riesgo, es decir, tiene una varianza, la combinación en un portafolio genera un creciente excedente positivo gracias a las dispersiones de esos riesgos. Bien, sigamos para adelante. Ahora veremos una proposición. Una proposición que se desprende de los lemas anteriores. ¿Sí? Bien. La proposición 2.4.8, que es la proposición de este slide en particular, ¿sí? Resume uno de los resultados más importantes de la teoría de portafolios estocástica, la SPT. ¿Sí? El exceso de crecimiento siempre es no negativo para portafolios sin ventas en cortos y se vuelve estrictamente positivo cuando hay diversificación real, es decir, al menos dos activos con pesos intermedios. ¿Sí? Esto es básicamente lo que quiere decir en español todo lo que dice el lema, pero básicamente, para entender un poco este lema, vamos a considerar un portafolio pi, bueno, acá se me escapó la anotación en LaTeX, pi, con pesos no negativos, ¿sí? Recordemos que los pesos era la proporción que está invertida en el activo i, ¿sí? Y que no tenemos ventas en corto. Esta era una de las principales hipótesis de la teoría, que no teníamos ventas en cortos. Entonces, para cualquier portafolio estrictamente long only, ¿sí? Esto lo habíamos visto en la primera clase, la segunda me parece, la tasa de crecimiento, de exceso de crecimiento, cumple que es positiva. Siempre, porque no puede ser negativa la tasa de crecimiento, porque no estamos con ventas en corto. Si el portafolio contiene al menos dos activos con pesos estrictamente entre 0 y 1, ¿sí? O sea, tenemos un portafolio diversificado, es decir, tenemos dos o más acciones en un portafolio, entonces se cumple que es estrictamente mayor que 0. ¿Sí? O sea, que el excess growth rate nunca va a ser 0, siempre va a ser mayor que 0. O sea que el exceso de crecimiento será estrictamente positivo y el simple hecho de diversificar sin cortos asegura un beneficio extra de crecimiento en el portafolio. Bien, esto es muy importante. De hecho, la demostración de esta proposición fue una de las que más largas, por lo menos se me hizo a mí, de entender. Pero bueno, sigamos para adelante. Bien. Entonces, vamos a ir un paso más allá de la proposición anterior y vamos a ir a una proposición un poco más, no sé si general, pero un poco más, sí, un poco más general sería, ¿no? Sí, un poco más general, digámosle. El lema 2.4.9, que es de vuelta el lema de esta presentación, de esta slide, asegura que en un mercado no degenerado, recordemos que también esta era una condición de la teoría, ¿sí? Estábamos en mercados no degenerados, ningún activo dentro de un portafolio long only puede diluir completamente su varianza relativa. Siempre existe un aporte mínimo. ¿Sí? Bien, esto es básicamente lo que quiere decir el lema en español. Básicamente, un poco más matemático es, si consideramos un portafolio long only, de vuelta tenemos pesos no negativos, se asume que el mercado es no degenerado, bla, bla, bla. Bajo esas condiciones, para todo portafolio long only existe un epsilon positivo, tal que la varianza está acotada, ¿sí? Por este epsilon. ¿Sí? La desigualdad garantiza que cada activo en el portafolio retiene un nivel mínimo de variabilidad proporcional a cuánto se reduce su peso en el portafolio. ¿Sí?
recordemos que PI es cuánto es el peso, digamos, de ese activo en el portafolio. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces básicamente una idea intuitiva es si un activo no domina completamente, es decir, que tiene tiene un peso menor que 1. Recordemos que si tiene un peso igual a 1, significa que ya todo ese portafolio no está diversificado. ¿Sí? Entonces su contribución de varianza respecto al portafolio es estrictamente positiva. Bien. Esto nos da una cota inferior de la varianza relativa. ¿Sí? Estamos acotando por abajo la varianza relativa de, de una acción. Bien, sigamos. Ahora, acá no hay nada que entender, son simplemente definiciones que voy a dar, ¿sí? Por una cuestión de que, de vuelta, estamos construyendo una teoría, tenemos que ir fundando los ladrillos para después ver cómo sigue. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a introducir una notación fundamental para analizar portafolios desde una perspectiva estocástica. En lugar de trabajar con los pesos en su orden original, los vamos a ordenar de la siguiente manera, de mayor a menor. Así se puede identificar rápidamente el activo más representativo dentro de un portafolio y el activo menos, representativo instante a instante. Esta manera de ordenar los pesos permite reescribir los resultados de los lemas que vimos anteriormente en términos más prácticos, enfocándose directamente en los extremos y en la estructura jerárquica del portafolio. Recordemos que en un portafolio a nosotros nos interesa ver el que tiene más rendimiento y el que tiene menos. Entonces vamos a definir el peso máximo, lo vamos a escribir P max, ¿sí? Y se define como el máximo de los pi sub i. ¿Sí? Esta es la notación matemática para definir eso. Y el peso mínimo, de la misma forma, se va a definir como el mínimo de esos portafolios, de los pesos de esos portafolios. ¿Sí? Bien, entonces vamos a introducir el Reverse Order Statistics Notation, ¿sí? Que es ordenar los pesos de un portafolio en orden decreciente. Entonces, agarramos el más grande, el máximo, el pi sub 1, y este va a ser menor o igual que pi sub 2, lógicamente, porque este es el más grande, y así hasta el último. ¿Sí? Entonces, este es el más grande, el primero más grande, el segundo más grande, el tercero, bla, 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 así hasta el último, hasta el más chico. Esto de vuelta, no hay nada que entender, esto es simplemente notación. Bien. Este reordenamiento que acabamos de ver anteriormente genera el ranked sí, genera el Ranked Portfolio Weight Process denotado como P subpunto, ¿sí? Donde P subpunto es lo que vimos anteriormente. Son los pesos ordenados, el más grande al más chico, ¿sí? De mayor a menor. Bien. De vuelta. Consideremos un portafolio en un mercado no degenerado. ¿Sí? Garantiza el lema que vamos a ver en este slide, ¿sí? Garantiza que para todo portafolio pi existe un epsilon tal que el tau y i está acotado por abajo entre epsilon y 1 menos pi max al cuadrado, ¿sí? Donde pi max, lógicamente, es el peso más grande. ¿Sí? La desigualdad establece una cota inferior uniforme para las varianzas relativas de todos los activos en función del activo con mayor peso. ¿Sí? Bien, si el portafolio está diversificado, ningún activo domina completamente. Entonces, todas las varianzas relativas están garantizadas por una base positiva. Todas son positivas. ¿Sí? Bien, entonces, en otras palabras, la diversificación de por sí garantiza que cada activo retenga una mínima contribución de riesgo relativo, evitando la degeneración del portafolio. Bien. Bien, de vuelta, vamos a ir un poco más allá con otro lema, ¿sí?
Eh, supongamos un portafolio long only en un mercado degenerado, no degenerado. Entonces, eh, el lema 2.4.12 afirma que existe un epsilon positivo tal que el exceso de crecimiento, la tasa de exceso de crecimiento está acotada por abajo como epsilon sobre 2, 1 menos el portafolio máximo, el peso del portafolio máximo al cuadrado. Recordemos que esto es el exceso de crecimiento del portafolio pi, el peso máximo en el instante t. Entonces, el exceso de crecimiento tiene una cota inferior positiva que depende del grado de diversificación que tenga el portafolio. ¿Sí? Si el portafolio no está concentrado en un solo activo, entonces necesariamente genera un exceso de crecimiento. Bien, sigamos ya, y con esto ya estamos llegando al final. ¿Sí? Bien, el lema 2.4.14 ¿sí? Reformula la cota inferior del exceso de crecimiento de un portafolio en términos lineales en lugar de cuadráticos, ¿sí? Mientras que el lema 2.4.12 exigía que la diversificación se refleje en un término cuadrático. Esta versión es la versión que presenta Fernhold y Karatsas en 2009. Este lema lo sacaron ellos en el paper. Y básicamente, en la práctica, esto solo significa que la garantía de exceso de crecimiento positivo es aún más robusta. Con el portafolio con que el portafolio no esté concentrado en un solo activo, ya existe crecimiento excedente asegurado. Bien, entonces, básicamente, nada, tenemos que en vez de la cota, el lema anterior, ¿sí? Estaba al cuadrado. ¿Sí? Pero bueno, Fernhold y Karatsas en 2009 se dieron cuenta que hay un lema aún más fuerte, ¿sí? O una condición más suave, que en vez de estar al cuadrado es lineal, y por eso no tiene un cuadrado. Esto hace que la condición sea más suave, se necesita menos dispersión para garantizar un exceso de crecimiento positivo. ¿Sí? Bien. Bueno, y vamos con el último slide, ¿sí? Y ya con esto terminamos. Sí. Entonces consideramos un portafolio long only de vuelta en un mercado con varianza acotada. Bajo esta condición, existe un epsilon positivo, tal que se cumplen las desigualdades que le siguen. ¿Sí? Que la varianza está acotada por arriba como epsilon 1 menos pi por 2 menos pi, y el exceso de crecimiento, el excess growth rate, está acotado, bueno, como lo anterior. Entonces, el lema de esta slide, que es el lema 2.4.16, completa el análisis al mostrar que tanto la varianza relativa de cada activo como el exceso de crecimiento total del portafolio tienen límites superiores determinadas por la composición de los portafolios. Cuanto más concentrado está el portafolio, menor son los límites que tiene. En otras palabras, así como la diversificación garantiza un exceso de crecimiento positivo, que estos son los lemas que vimos anteriormente, la concentración limita este crecimiento. Este resultado consolida la idea central de la teoría estocástica, que la estructura de los pesos y por ende la diversificación es el mecanismo fundamental que regula tanto el riesgo como el crecimiento del portafolio. ¿Sí? Y con esto ya terminamos el capítulo de hoy. Fue un capítulo muy matemático, con muchos lemas, con muchas demostraciones que no las hicimos, están en el libro, pero ya el capítulo que viene nos vamos a adentrar en una nueva sección del libro que va a ser un poquito menos matemática si se quiere, y vamos a ver un poquito más de cositas interesantes. Así que nada,
Eso es todo y nos vemos en el siguiente capítulo.